Mexicano Andrés Manuel López Obrador para un acto simbólico, pero muy importante al final de cuentas, Sandy, un acto en el cual los Estados Unidos mexicanos piden perdón al pueblo maya, porque recordemos que en México también está asentado en estos territorios pueblos de origen maya. Aquí en Guatemala tenemos, como usted todos nosotros sabemos, 22 comunidades lingüísticas de origen maya. Tenemos también a los xincas, a los garífunas y por supuesto los que denominamos mestizos, que latinos, pues todos los demás, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pero México ha hecho esto porque durante prácticamente 3 siglos de la colonia, el pueblo maya allá en México fue muy atacado, muy agredido por los conquistadores españoles, y una guerra que ellos después libraron como mayas organizados en el territorio mexicano contra los criollos y mestizos, que finalizó hasta el año de 1901. Significativo sin duda este acto, Julio, porque de esta forma entonces se busca ir cerrando pues esas etapas, ¿no?, que a nivel histórico pues marcaron mucha represión, muchos saqueos también, situaciones que afectaron mucho al pueblo maya y que sin duda alguna pues tampoco se había hecho la situación de poder pedir un perdón, Julio, y creo que es importante, la verdad, la historia pues lo exigía, ¿no? Lo exigía. Dentro del pueblo maya más conocido, por ejemplo, que está en esta parte del sur de México, está el denominado lacandón, los lacandones precisamente, que usan esta vestimenta pues tan tradicional de ellos, que ya es un poco distinta a la de nuestros pueblos mayas, porque es una especie de pues de vestido de color blanco con algunos adornos, ¿verdad? Una indumentaria muy especial, muy particular, pero eso no les quita el origen maya que ellos tuvieron. Recordemos que aquí en Guatemala, sobre todo en nuestro territorio, floreció una de las grandes culturas del mundo, que fue la cultura maya. Y la pregunta es, ¿sería bueno que esto que pasó en México se replique aquí en nuestro país? Hombre, pues probablemente o indudablemente habría que hacerlo. La pregunta es ¿cuándo, no? Exacto, sería analizarlo, y sobre todo entonces que bueno, el presidente también de la República Guatemalteca se haya dado cuenta de esta situación y también el impacto que puede generar entonces en este tipo de comunidades, en estos pueblos también, para pues pensar entonces en esa alternativa, poderlo analizar y poderlo también replicar en Guatemala, en ¿no? País. Podría ser. Puede ser, y ojalá así sea. Vamos con datos para darle más contexto a este tema de análisis. Usted los tiene allí en pantalla. Fíjate, Sandy, lo siguiente. El gobierno de México hoy pidió perdón al pueblo indígena maya por los agravios cometidos en su contra durante la conquista española, especialmente durante el periodo conocido como la Guerra de Castas en el siglo XIX. También, Sandy, se denomina Guerra de Castas al movimiento social que se dio allá en México, en el cual los nativos mayas del sur y del oriente de Yucatán iniciaron en julio de 1847 contra la población de blancos, entiéndase los criollos y los mestizos, quienes se encontraban establecidos en el área noroccidental de la península de Yucatán. Se estima que en dichos enfrentamientos pues se provocó la muerte de cerca de 250,000 de vidas y terminó oficialmente hasta el año de 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan, Santa Cruz, por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Y hoy llegó el día en el cual México, representado por su presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió en este acto pues develar una placa, hacer una serie de actos simbólicos con la presencia de líderes espirituales del pueblo maya allá en México y pedir perdón. Un acto muy especial sin duda alguna, Julio, y que también marca un hecho muy importante, un hecho histórico para el pueblo maya. Sabemos entonces todos los vejámenes, todas las situaciones que tuvieron que pasar en esta época, momentos pues difíciles que ahora por generaciones también se viven recordando, ¿no? Y es parte entonces de poder establecer esa paz por medio del perdón. ¿Por qué el Estado de Guatemala también debería de volver a hacer esto fuera de lo que pasó con los actos conmemorativos de la firma de la paz allá en el año de 1996? Históricamente aquí también los españoles vinieron, saquearon, mataron, masacraron, trajeron sus enfermedades europeas que no conocían acá nuestros pueblos originarios. Pero después de eso también se dio una represión
muy, muy fuerte, y la misma no terminó como en México en 1901, porque recuerda, Sandy, y recordemos todos los televidentes, durante 36 años, de 1960 a 1996, en Guatemala hubo un conflicto armado interno, y muchos de los protagonistas, tanto de uno como de otro bando, eran personas de nuestros pueblos originarios, y al final de cuentas yo creo que aquí la historia de nuestros pueblos originarios, descendientes de los mayas en Guatemala, ha sido todavía mucho más difícil, mucho más cruenta, mucho más sangrienta, mucho más triste y mucho más dolorosa. Sin duda alguna. Y aparte de eso, sabemos que este podría ser incluso, no sé cómo lo ves tú, uno de los pasos para lograr la unidad nacional. Eso, necesitamos finalmente esa unidad, lograr algo. Ser una integración. La unidad se logra única y exclusivamente con la integración de aquellos que se consideren mestizos, con aquellos que se consideren mayas, chincas, garífunas, todos integrados en una sola nación, en una sola visión y en una sola misión, que también debe llamarse Guatemala. Aquí el tema de las ideologías debe dejarse ya por un lado, y deberíamos de copiar y imitar un poco de las cosas buenas que sí tiene México, ya que estamos hablando de este acto conmemorativo de AMLO. ¿Por qué? Porque para los mexicanos tú lo ves, ese nacionalismo extremo a veces, ¿no? Que en parte nos cae mal, no sé por qué, donde ellos dicen primero México, segundo México y tercero México, y así deberíamos de sentir nosotros en nuestro corazón. Guatemala, la gran nación, unida, como tú bien dijiste, integrada en uno solo. La gran integración nacional. Eso es muy importante, Julio, pero sobre todo entonces vemos que hay factores que todavía van quedando ahí un poco débiles, ¿no? A veces el resentimiento que se pueda tener. El odio, el rencor. Odio, exactamente. Entonces es oportuno ir buscando este tipo de situaciones, como un perdón podría ser. Claro que sí. Para poder entonces ir sanando incluso esas heridas que sabemos que, pues bueno, por años ha ido afectando entonces a los pueblos, y que sin duda alguna, pues bueno, sería un aliento, ¿no? Definitivamente, una muestra de buena voluntad. ¿Te parece si vamos con más datos? Vamos a pedirle a producción de A la Medida que ponga en pantalla estos datos, porque las disculpas, Sandy, fueron presentadas directamente por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el primero de los actos para conmemorar este año los 500 años de la conquista y el bicentenario de la independencia mexicana específicamente. Durante la ceremonia, el gobierno mexicano reconoció el racismo y el olvido que todavía aquejan a los pueblos originarios. También dijo que aún se lamentan tantas vidas que fueron sacrificadas en varias guerras, y que se ha logrado como región superar aspectos como la esclavitud que existía antes. Sin embargo, Sandy, las guerras internas y las abiertas confrontaciones entre los pueblos continúan. Ahora imagínate, aquí AMLO decía algo muy importante con el tema del racismo. Aquí en Guatemala el racismo está presente día con día. Y ojo con lo que voy a decir, ¿verdad? Porque es una situación también muy comprobada. No es solo un racismo del ladino hacia el indígena, sino que del indígena muchas veces al propio indígena, y del indígena al ladino. Por eso retomo lo que tú decías. Esta unidad nacional solo se puede lograr quitándonos esos rencores, esos odios, y logrando la integración de corazón de nuestra gran nación que es Guatemala. Y para que de esa forma también todos juntos podamos trabajar en poder transformar el país, en ir fortaleciéndolo, en buscando entonces esa democracia, esa paz, esa reconciliación que tanto nos hace falta. Sí, porque en 1996, ya lo dijimos, el 29 de diciembre de ese año, se firmó la paz firme y duradera, pero solo fue una paz de documentos, porque aquí paz en Guatemala realmente no existen. Los problemas de la sociedad guatemalteca son ahora más profundos que los que existieron en ese momento de la paz. Son ahora más fuertes, más terribles, y lo vemos en las consecuencias, que los que hubo en el momento de la guerra. Entonces quiere decir que falta mucho por hacer en nuestro país. El reconocer esos errores, el pedir ese perdón, solo sería el primer paso para tratar después de levantar y llevar a Guatemala hacia el rumbo del desarrollo, de la modernización, del combate a la impunidad, a la corrupción, y por supuesto de brindar seguridad y oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, de trabajo, oportunidades de inversión en nuestro país. Solo así podríamos hablar de paz. Así es, queda entonces pues este acto que México ha llevado a cabo como una reflexión, podría ser para nuestras autoridades, sí, para ver entonces si por un punto lo consideran necesarios, lo consideran viable, y lo consideran entonces que podría marcar pues esa unidad o el inicio de... Ojalá, ¿sabes por qué? Porque como acto está bonito,
y políticamente suena muy bien. Ahora esperamos también que el gobierno de México lo pueda realmente trasladar y visibilizar en situaciones reales Lo que ejecute. beneficien a sus pueblos de origen maya. Sin duda alguna, Julio, vamos a ver entonces esos resultados que se puedan tener. Pues de momento el acto de perdón pues ha quedado como algo muy especial incluso para los pueblos mayas, pero bueno, vamos a ver entonces cómo logra irse fortaleciendo y apoyando también a esos pueblos que sabemos también sufren de muchos problemas sociales. Absolutamente, así que ahí tenemos este tercer tema, pero en A la Medida vamos a continuar. Sí, con la parte informativa, solo permita